Entonces, estamos, buenos días compañeros que nos están empezando a ver en la transmisión. Estamos por iniciar esta segunda sesión de la charla de Ivette Fuentes, nuevas tecnologías cuánticas para detectar ondas gravitacionales y buscar energía y materia oscura. En esta segunda sesión 2 habrá aplicaciones, es el tema de la charla. Les damos de nuevo las gracias a Ivette y pues le cedemos la palabra. Muchas gracias, Ivette. ¿Quieres que manejemos las preguntas igual que la vez anterior? Sí, sí, perfecto. Cuando tú veas ahí que queda alguna, interrúmpeme, está perfecto, o te esperas cuando sientas que hay una pausa que se presta para preguntas, o igual yo si necesito un respiro te digo, a ver, vamos a responder. Va. Bueno, Ivette, okay, pues entonces estamos al pendiente de las preguntas, te las vamos haciendo. Y bueno, gracias por esta segunda sesión y te dejamos en el poder del uso de la palabra. Muchas gracias, Efraín. Sí, les agradezco mucho a todos los que estén en esta segunda sesión. En la pasada, pues vimos cosas muy básicas, ideas muy, digamos, centrales de la mecánica cuántica y de la teoría general de la relatividad. Y bueno, ¿no? Con esa promesa de que vamos a ir llegando a un punto donde vamos a empezar a mezclar ideas de las dos teorías. Y hablamos acerca de los problemas digamos, encontrar descripciones teóricas que nos permitan hablar tanto de la mecánica cuántica como de efectos relativistas en escalas donde esperamos que se presenten los dos efectos. Y bueno, pues ahí nos quedamos y fue pues una charla muy ligera, realmente para gente que está en la prepa, gente que le interesa la física, pero no necesariamente ha empezado a hacer cursos, o sea, ligerito, platicadito. Hoy les prometí que nos íbamos a ir un poquito más allá, vamos a empezar a hablar más sobre las técnicas matemáticas, pero también vamos a empezar a hablar más acerca de lo que es mi investigación en particular, mis contribuciones y demás. Entonces, bueno, le contaba a Efraín que me pasó algo un poco terrible, que fue que perdí la presentación que iba a dar hoy, porque, bueno, había hecho una presentación muy grande junto con la pasada y creo que lo que hice fue un error, no la guardé bien, no sé, la he estado buscando, no la he encontrado. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a usar un seminario. Muchas de las diapositivas realmente son las mismas. Lo que había yo hecho es, muchas las traduje al español, así es que me disculpo porque las van a ver todas en inglés esta vez. Y también cuando sentí que había algo que necesitaba más explicación, había hecho algunas nuevas, pero pues nos vamos despacito y me paro, y igual cuando siento que hay algo importante de qué hablar, lo hacemos así. También el orden cambió, así es que ahora me voy a ir con el orden de esta nueva charla, pero creo que va a estar bien, creo que no va a haber demasiado cambio. Entonces, bueno, pues si nos quedamos la vez pasada hablando sobre cómo la mecánica cuántica y la relatividad general son incompatibles y cómo el tiempo pues juega un rol importante porque es muy diferente en las dos teorías. Mientras en una es absoluto, en el otro es relativo. Mientras en una el espacio y el tiempo son cosas diferentes, en la otra van juntas en un espacio dimensional más grande y demás, ¿no? Entonces, hablamos de cómo existen estas escalas de espacio y tiempo en las cuales no tenemos instrumentos ni experimentos. Entonces, queremos aprender la física a esas escalas, que puede ser, por ejemplo, cuando tenemos enredamiento cuántico y vamos logrando tener ese enredamiento por distancias y distancias más grandes, y les hablé y les mostré algunos experimentos. Bueno,
Les conté de algunos experimentos que se han hecho en los últimos años en los que se distribuye enredamiento usando satélites, entonces entre un satélite y alguna ciudad, y cómo hay planes de llevar esto entre Viena y China y cosas así. Entonces, cuando estas distancias se vuelven más grandes, entonces empezamos a llegar a esas escalas donde tanto efectos relativistas, debido a las diferencias de tiempo propio, como efectos cuánticos, debido al enredamiento, empiezan a ser relevantes al mismo tiempo, pero nuestras teorías no nos permiten describir ese tipo de experimentos. También les conté cómo, por otro lado, también estamos llegando a esas escalas tan interesantes al tener mediciones que son muy precisas. Les conté de relojes cuánticos que tienen una precisión increíble, y entonces si ponemos dos relojes, Wineland hizo esto a 33 centímetros de distancia, puede ver la dilatación del tiempo en un laboratorio en la Tierra, lo cual quiere decir que está midiendo a esas escalas la curvatura del espacio-tiempo debido a la presencia de la masa de la Tierra. Y sus relojes son tan precisos que ya se empieza a ver ese efecto de dilatación de tiempo a escalas más pequeñas, centímetros y demás. Entonces, cuando ponemos muchos sistemas cuánticos en volúmenes muy pequeños, tenemos muchísima precisión. Vamos a hablar más de cómo y por qué, pero esa es otra dirección, y me voy a enfocar de hecho en esa, en la cual estamos llegando a escalas en donde conviven tanto la relatividad general, los efectos de la relatividad general y la mecánica cuántica. Entonces, sí, también tengo varios artículos y un pequeño grupo trabajando conmigo se ha dedicado a artículos acerca de las tecnologías cuánticas en el espacio y cómo afecta la curvatura del espacio-tiempo, cosas como la criptografía cuántica, la teleportación cuántica y algunos otros experimentos. Pero bueno, hoy no voy a hablar de eso, al revés, nos vamos a ir a lo pequeñitito. Entonces, déjenme comenzar por contarles, a ver, tal vez tiene que ser así, un poco acerca de cómo medimos efectos gravitacionales usando sistemas cuánticos. Entonces, el primer ejemplo sería un gravímetro cuántico, un interferómetro de átomos fríos. Se toman los átomos y se hacen pasar por dos trayectorias diferentes, entonces usan láseres para darles diferente momento, de modo que tengamos el átomo en una superposición de dos trayectorias distintas, y luego los recombinamos y se forma un patrón de interferencia. Y la fase que se puede medir en ese patrón va a depender del campo gravitacional local y del tiempo de vuelo, o sea, de qué tan grande es ese interferómetro. Entonces decimos que es de una sola partícula, en el sentido de que generalmente se hace el experimento con, digamos, simultáneamente con 10 a la 10 partículas, 10 a la 8 partículas, por ejemplo, pero estas partículas no interactúan. Entonces es básicamente como si repetimos al mismo tiempo el experimento 10 a las 8 veces, y cada átomo, sin interferir con el otro, se va en una superposición de esta manera. Para eso me refiero aquí en la diapositiva, que es una single particle, ¿no? Una sola partícula. También hablo aquí que la interferencia es local, porque cuando se recombina la partícula para formar el patrón de interferencia, lo hace en un solo punto. Entonces, a eso me refiero con que es local. También estamos hablando de que la interferometría se hace en el espacio, a lo que me refiero, se separa el átomo. Un átomo se va por dos trayectorias en el espacio al mismo tiempo. Y la precisión para medir, estos interferómetros se usan para medir el campo gravitacional local, para medir campos magnéticos, temperaturas, tiempo. Se pueden medir muchos parámetros físicos de importancia con los interferómetros atómicos. Y de hecho también se han llegado a usar moléculas, por ejemplo, Marcus Arndt en Viena, donde
les platiqué que estuve un tiempo allá, él tiene, digamos, el récord de los sistemas cuánticos más grandes que se pueden poner en superposición, y son moléculas, a veces caroteno y moléculas como vitaminas y cosas así. Bueno, pues la precisión depende del tamaño del detector, de lo largo que son los brazos, del tiempo de vuelo. Entonces, entre más grande es el detector, mejor precisión tiene. Entonces, el problema es que estos detectores pues no se pueden miniaturizar, hacer miniatura. Perdón. Entonces, si nosotros quisiéramos medir el campo gravitacional local para hacer alguna aplicación muy práctica, como por ejemplo en Londres, no se sabe dónde están las tuberías, porque se hicieron hace muchos años y no se guardaron planes y demás. Entonces, el gobierno gasta muchísimo dinero en Inglaterra buscando tuberías en Londres cuando se dañan, porque no saben dónde están. Entonces, tener un gravímetro muy preciso sería muy útil, por ejemplo, para encontrarlas, porque son cambios en el campo gravitacional súper pequeñititos. Entonces, los detectores que tenemos ahora, los más chicos son como de medio metro, son de 1 metro, pero de hecho hay toda una tendencia y mucho trabajo en Europa y en Estados Unidos por hacerlos más grandes para que tengan más precisión. Entonces están usando satélites, están usando cohetes, están usando aviones para hacer estos tiempos de vuelo cada vez más largos. Pero a mí lo que me gustaría es tener un gravímetro en un teléfono así, para poder, uy, no se ve, ¿no? Bueno, no se ve muy bien, para poder que sea portátil y para poder usarlo para este tipo de cosas, por ejemplo, ¿no? Encontrar las tuberías. Obviamente los gravímetros sirven para encontrar petróleo y gas y recursos naturales. Entonces, pues hay una industria muy interesada en este tipo de tecnologías. Ahora también escribí aquí que estos interferómetros son compatibles con Newton, nada más. Y eso, obviamente el experimento es el experimento, y si tiene la precisión en la que se puede detectar diferencias de tiempo propio y demás, pues el experimento lo va a detectar. Pero el problema es que la descripción que tenemos nosotros de estos experimentos es solo compatible con la física de Newton, porque usamos la mecánica cuántica. Luego hay algunos trabajos en los que usan la superposición y ponen una fase de vida diferente tiempo propio, pero esos no funcionan bien porque, digamos, los productos internos que usamos para describir las mediciones no son ni compatibles con la relatividad general, con las transformaciones de Lorentz, ni con la física clásica, porque estamos mezclando. Entonces es bien complicado cuando tenemos un experimento, aunque sea sencillo, de describirlo cuando estamos tratando de hacerlo tanto con la mecánica cuántica y la relatividad general. Entonces, bueno, mi contribución en esta área ha sido proponer una manera de hacer detectores que es completamente diferente al interferómetro atómico. De hecho, les contaba que en las otras propuestas no se usan las interacciones. De hecho, cuando hay interacciones, se interacciona con láseres y demás para tratar de digamos, desaparecer esas interacciones, porque se ven más como un problema de ruido en el sistema más que algo que podemos usar. Sin embargo, en la propuesta que hemos nosotros, digamos, desarrollado, lo que hacemos es todo lo contrario. Queremos tener un sistema de átomos fríos también, donde los átomos interaccionan. Al interaccionar se enredan. Entonces tenemos un sistema altamente enredado. También usamos unos estados que no sé si los conozcan, pero se llaman estados aplastados. Pero bueno, lo que se pueden imaginar, vimos enredamiento un poquito la vez pasada, es que estos átomos están correlacionados todos entre ellos y se pueden hacer estados cuánticos que son muy sensibles a cambios del espacio-tiempo. Entonces, bueno, eso es una primera diferencia. Otra es que no estamos haciendo interferometría en el espacio. No estamos cada átomo separándolo en dos posiciones. Lo que estamos proponiendo hacer es poner
todos los átomos en una caja, en un potencial de caja. Podría ser un potencial cuadrático, pero da igual y el de caja es más fácil de describir matemáticamente. Entonces, entonces los átomos, en lugar de estar en superposición en el espacio y digamos en caída libre, porque de hecho es así, en este caso están atrapados en una caja, interacciona. Es muy diferente. Entonces la interferometría ya no se da en el espacio, sino tenemos una propuesta de cómo hacer interferometría en frecuencia en lugar de espacio. Porque cuando ponemos a los átomos fríos en esta caja, podemos encontrar modos de vibración de estos átomos que son todo lo contrario a estar localizado en el espacio y no en el momento, sino aquí tienen un momento determinado, pero están completamente los estados atómicos delocalizados en el volumen. Ya saben, con la mecánica cuántica tenemos estas incertidumbres de Heisenberg en las que si una partícula tiene un momento determinado, entonces tiene una posición indeterminada y viceversa. Entonces, en la forma espacial de hacer interferometría, tenemos estados que están localizados en el espacio y no en el momento, pero aquí lo que estamos proponiendo es voltear la cosa y tener estados que están con la frecuencia bien determinada, pero delocalizados en ese volumen. Y estos modos de vibración son muy sensibles. Ahora, otra diferencia muy grande de lo que estamos proponiendo es que ahora la interferometría antes ocurrió en un punto cuando se recombinan y ahora es no local, ocurre en todo el volumen. Pero el volumen es pequeñitito, puede ser desde 50 micrómetros hasta 200 es la propuesta que estamos teniendo, son sistemas muy chiquitos. Entonces, la precisión en los interferómetros atómicos, les contaba que dependen de lo largo del brazo del interferómetro, entonces por eso no los podemos hacer miniatura. Sin embargo, aquí la precisión depende del tiempo de vida de los estados cuánticos y además podemos integrar en el tiempo. Si se mueren los estados, los podemos volver a hacer y demás integrar en el tiempo. Pero digamos, mientras en un lugar tenemos la limitación del tamaño, en este tiempo es la limitación del tiempo, de qué tanto viven. Pero es algo que es muchísimo más fácil digamos, de extender haciendo las cosas muchas veces. Entonces, podemos hacer los gravímetros miniatura. Esta idea, pues, es única y la estoy patentando. En eso estamos. Y bueno, también he estado hablando con experimentalistas en México porque, pues, me interesa poder, digamos, apoyar a que se desarrollen las tecnologías cuánticas en mi país y me parece que esta idea sería una idea que en principio se podía desarrollar porque hay experimentalistas de primera que están en México con átomos fríos. Entonces sería una cosa muy interesante que podríamos hacer juntos. Bueno, pues creo que no me voy a ir esto a la amplificación paramétrica porque es un poco más allá, pero como van a ver, una de las cosas centrales es que este esquema, a contrario con el otro, matemáticamente la descripción del experimento es compatible con la relatividad general. Y esto es porque la descripción del experimento, la propuesta experimental, la hice usando teoría cuántica de campos en espacios curvos, en vez de mecánica cuántica no relativista. Entonces ya desde su construcción en un principio es compatible con la relatividad general. Entonces, bueno, se podrán imaginar que tenía una diapositiva para platicarles qué es la teoría cuántica de campos en espacios curvos, así es que lo vamos a tener que hacer con esta otra imagen en el background. Pero bueno, lo que es la teoría cuántica de campo es que asume que el espacio-tiempo es clásico y fijo. Entonces tenemos bueno, no necesariamente físico, es clásico en el sentido de que no es cuántico, ¿no? Es relatividad general, es curvo, pero no es gravitación cuántica. Tiene una descripción clásica como la que se usa en la relatividad general. Y entonces describe la teoría cómo se comportaría un
un campo cuántico viviendo en ese espacio, en ese background clásico. Entonces, por ejemplo, la radiación de Hawking es una de las predicciones de esa teoría en la que se toma el espacio-tiempo de un agujero negro, tenemos una singularidad y los horizontes y demás, y luego vemos cómo se comportaría un campo cuántico. Entonces, el más sencillo es un campo escalar, pero también podríamos tener cambios más complicados, el campo electromagnético, campos de fermiones y demás. Entonces, la teoría, digamos, no es gravitación cuántica porque no puede explicar cómo una masa grande en superposición de dos posiciones actúa sobre el espacio-tiempo. Eso sería ir más allá. Pero es un paso intermedio en el que dice, bueno, al menos podemos describir el espacio-tiempo siendo clásico y poniendo campos cuánticos y estudiar cómo cambios en el espacio-tiempo, como la expansión del universo o el paso de una onda gravitacional, pueden crear cambios en esos campos. Entonces, en estos átomos, se me olvidó decirles que la propuesta es un condensado de Bose-Einstein. Eso quiere decir que bajamos la temperatura. De hecho, en la propuesta en algunos experimentos se puede bajar la temperatura a medio nanokelvin, eso es súper, súper frío. Y bueno, a esas temperaturas, algo hermoso es que muchos átomos, en este caso podría ser entre 10 a la 5 y 10 a la 9, se comportan cuánticamente. También hablábamos cómo la mecánica cuántica generalmente se asocia a tener sistemas pequeñitos como de electrones o de átomos, un poco más grandes tal vez, pero hay estas cuestiones interesantes de las que hablamos la vez pasada, que cuando tenemos más materia, ya no vemos como en nuestra vida propia superposiciones cuánticas. Entonces, de algún modo sentimos que cuando tenemos más partículas se pierden las propiedades cuánticas. Sin embargo, en el caso de los condensados de Bose-Einstein, pueden llegar a temperaturas tan frías que se comportan todos con la misma función de onda. Entonces, digamos, es el sistema que tenemos más grande que se comporta de manera cuántica. Son sistemas realmente muy lindos. Entonces, bueno, se puede describir este sistema usando teoría cuántica de campos y eso es lo que vamos a ir más adelante hoy para enseñarles cómo cambios en el espacio-tiempo pueden crear efectos observables en los estados de vibración de estos átomos y eso nos permite, en principio, claro, es una propuesta teórica, detectar ondas gravitacionales. Entonces, bueno, digamos, la ventaja de usar los modos de vibración de estos condensados, que les llamamos fonones, son, digamos, muy similares a un campo escalar, solo que, bueno, son un campo escalar, solo que la velocidad de propagación es la velocidad del sonido. Y la velocidad del sonido en este caso depende de las propiedades del condensado, de la densidad, de las interacciones y demás, de los detalles del sistema. Y como les decía, las ventajas es que puede hacerse en miniatura, tienen todavía mucha sensibilidad y también tienen algunos aspectos muy interesantes en cuanto a la resiliencia al ruido. Entonces, bueno, además de la idea principal, la idea se me ocurrió primero para detectar ondas gravitacionales, pero luego me di cuenta que podía ser usado para muchas otras cosas. Entonces, lo primero que hicimos fue usarlo para medir el campo gravitacional local y el gradiente, y esas son las dos patentes que están en proceso. Y de ahí, bueno, también hemos visto cómo usarlos para medir tiempo propio, aceleraciones propias. Ahora, y les voy a contar un poquito de eso también, encontrar constricciones a modelos de materia oscura y buscar de energía oscura y materia oscura. Se pueden usar en ambos casos, o bueno, al menos las propuestas que estamos desarrollando en este momento van en ese sentido. En realidad lo que se puede hacer es aplicarlos a efectos gravitacionales.
Entonces, así como muy platicadito cómo funciona, y nos vamos más a las matemáticas después de esto, tenemos, como les había contado, un condensado de Bose-Einstein en una caja. Los átomos, 10 a la 8 átomos, algo así, se enfrían usando láseres, hay muchas técnicas para enfriarlos, se obtienen, esto funcionaría a algunos nanokelvins, funcionaría esta propuesta, 10 nanokelvins, por ejemplo, pero como les contaba, los experimentos pueden llegar hasta medio nanokelvin o tal vez aún más frío que eso. Entonces, preparamos un estado cuántico. El estado cuántico en este caso se puede preparar moviendo un poco el tamaño de la caja. Se hace una onda con el tamaño de la caja, que eso se puede hacer con la manipulación de campos electromagnéticos, y esto va a crear un estado excitado de estos fonones, de estos estados vibracionales. Y vamos a preparar un estado que se llama un estado aplastado, de dos modos. Y luego viene la onda gravitacional, y lo que va a hacer la onda gravitacional es que va a cambiar el estado, porque las partículas que ocupan el estado pueden moverse de una frecuencia a otra, y también se pueden crear partículas nuevas. Entonces, esto va a hacer que el estado sea distinto. Y luego cuando medimos el estado y lo encontramos en uno distinto al que preparamos, bueno, con eso podemos medir la onda gravitacional. ¿Cómo sabemos que es una onda gravitacional? Pues ponemos muchos, de hecho con LIGO, hablamos un poco de eso, hay dos, y se encuentra una señal, pero la señal es idéntica, separada por un cierto tiempo, que es el equivalente a la velocidad de la luz. Entonces sabemos que viene de fuera, ¿no? Como sabemos que no fue un árbol que se cayó ahí localmente, o que pasó un tractor, o lo que sea, que es realmente una onda gravitacional. ¿Cómo sabemos? Bueno, pues porque ponemos uno de un lado de Estados Unidos, digo, así es, el otro del otro lado, y se detecta la misma señal con la distancia correspondiente con la velocidad de la luz. Entonces, en este caso, pues los sistemas son muy pequeñititos y también mucho más baratos. Un LIGO cuesta cada aparato, digamos, $1 billón de dólares o de euros. Y un condensador de Bose-Einstein pues costará algunos millones. Entonces es mucho más barato. En principio se podría tener uno, en México hay uno, que yo sepa, y se podría tener uno en pues muchas universidades alrededor del mundo, y entonces ver estas correlaciones para ver que efectivamente la señal viene de fuera, pero también tiene otras propiedades muy interesantes, como tener mejor resolución, porque entre más tenemos, más puntos podemos hacer un mejor, digamos, como telescopio de ondas gravitacionales. Bueno, pues, ¿por qué funciona esto? Porque cuando yo primero presenté esta idea, pues la gente brincó y me dijo, no, ¿cómo? O sea, es imposible con un sistema tan chiquito detectar una onda gravitacional, porque hasta entonces, cuando la gente tenía ideas de usando sistemas cuánticos para medir efectos gravitacionales, era esta interferometría en el espacio de las que hablamos hace un rato. Y en ese caso, bueno, les contaba que la precisión depende de del largo del brazo del interferómetro. Entonces, la precisión depende del cambio del brazo que va a crear la onda gravitacional, que es una fracción del núcleo de un átomo, así de pequeñitita, dividida por la longitud del brazo. Entonces, la longitud del brazo tiene que ser de 3, 4 kilómetros para poder tener una precisión que nos permita ver ondas gravitacionales que tienen una amplitud característica, digamos, de algo alrededor de 10 a la menos 22. Entonces, cuando la gente pensaba que yo estaba haciendo lo mismo, pero con átomos, pues decían, no va a funcionar. Pero, de hecho, la propuesta, si recuerdan, es un cambio de paradigma. No estamos usando interferometría en el espacio, estamos usando átomos atrapados en una caja. Y, de hecho, lo que tenemos es resonancia. La onda gravitacional tiene que resonar, tiene que entrar en resonancia con esos modos vibracionales que preparamos en un estado cuántico. Entonces, el proceso es completamente diferente, y en esta propuesta que nosotros hemos desarrollado, delta L, doble L no juega ningún papel.
lo que tenemos es, como muestro aquí, la frecuencia de la onda gravitacional, y esta tiene que estar en resonancia con dos modos de vibración que escogemos, que aplastamos, que preparamos en un estado cuántico. Bueno, pues yo la verdad que cuando empecé con esto, pues sabía relativamente poco acerca de ondas gravitacionales, y entonces alguien me dijo que, pues antes de que construyeran LIGO, había un científico, Weber, que había tratado de medir ondas gravitacionales exactamente usando el principio de resonancia, como lo que estábamos proponiendo nosotros. Y esta es una de sus barras, se llama Weber Bar, la barra de Weber, y bueno, funciona muy parecido porque estas barras tienen ciertos modos de vibración que se preparan de modo que estén en resonancia con la onda gravitacional. Solo que la diferencia es que no se pueden enfriar a la mitad de un nanokelvin, sino lo más que se pueden enfriar es a 4 Kelvin. Y si nosotros enfriamos este sistema a 4 Kelvin, no estamos en una escala cuántica, estamos en una escala clásica. Entonces, estos modos de vibración están en un estado térmico a esa temperatura, a 4 Kelvin, y es un estado clásico. Y lo que muestra mi trabajo es que se necesita entrar a las escalas clásicas, cuánticas, que solo permiten las temperaturas muchísimo más frías. Y cuando entramos a esas escalas cuánticas, podemos usar el enredamiento cuántico. Y eso es un ingrediente absolutamente necesario para poder llegar a las precisiones que se necesitan para detectar ondas gravitacionales. Entonces, aquí tenemos la barra de Weber, y como les decía, las llegaron a enfriar hasta 4 Kelvin. Sin embargo, el condensado de Bose-Einstein se enfría 10 órdenes de magnitud más allá. Entramos en las escalas cuánticas y tenemos muchísimo más precisión. Y entonces podemos usar el aplastamiento cuántico, otros efectos que son muy interesantes, como la amplificación paramétrica usando estados aplastados y demás, que son técnicas muy, muy sensibles que no se puede lograr con estados clásicos. Otra forma de ver por qué va a funcionar una idea así tan, digamos, radical como esta, es porque, bueno, les decía que depende de la resonancia con la onda gravitacional. Pero también les decía que en el caso de los fonones, estos se propagan con la velocidad del sonido. Y la velocidad del sonido, bueno, depende de la densidad, de las interacciones entre los átomos y todos estos parámetros. Pero, digamos, en el caso, los condensados más comunes son los de rubidio. Y en el caso de rubidio, la velocidad del sonido en el condensado típicamente es de 10 milímetros sobre segundo. Entonces, las ondas gravitacionales que mi propuesta en principio podría detectar van desde 10 a la menos 1 a 10 a la menos 3. Las frecuencias van desde 10 a la 3 hasta 10 a la 5. Bueno, la propuesta inicial, vamos a hablar de frecuencias más grandes en un momento, pero ese fue el primer análisis que hicimos, entre 10 a la 3 y 10 a la 5 hertz. No kilohertz, hertz. Para resonar con esas frecuencias, pues necesitamos que el tamaño de la trampa vaya entre 10 a la menos 1 y 10 a la menos 3 milímetros. O sea, ven que es muy pequeñita. Ahora es interesante pensar qué pasaría si usamos luz en lugar de fonones. La luz también la podemos preparar en un estado cuántico para hacer el mismo tipo de experimento. Entonces ponemos la velocidad de la luz en lugar de la velocidad del sonido, y para entrar en resonancia con las mismas frecuencias necesitaríamos que el tamaño de la caja estuviese entre 3 kilómetros y 3.000 kilómetros. Y esto es muy interesante porque estos 3 kilómetros son el tamaño del LIGO, exactamente. Solo que el LIGO no usa resonancia y no convendría porque no sería preciso. Pero creo que es interesante ver estos números y estas escalas. Bueno, pues vámonos un poco más ya a la técnica, que también fue ya bastante rollo. Como les contaba, los condensados de Bose-Einstein son 10 a las 8 partículas enfriados al estado base, donde las funciones de onda individuales forman una
función de onda grande. Aquí tenemos un experimento muy bonito que se hizo en Cambridge, donde se ve que pusieron el condensado en una caja. Entonces, este tipo de potenciales se han hecho. Y de hecho, en México, en el Instituto de Física, están haciendo un condensado, o al menos lo estaban pensando y lo pueden hacer como este que está en la caja. Por eso me ha llamado mucho la atención estar en contacto con los experimentalistas mexicanos. Bueno, pues tenemos aquí que se describen estos átomos con una función de onda que tiene una parte que se comporta clásicamente, que llamamos el mean field. Hay cosas que no me acuerdo cómo se dice en español, así es que discúlpenme, por favor, la pochez. Esta función de onda la usaríamos si pudiésemos describir a todos los átomos estando en el estado base. Y eso sería posible si no existiesen interacciones. Pero cuando los átomos colisionan, cuando hay interacciones, cuando la densidad es un poco mayor, entonces tenemos que ver una perturbación a este campo medio, que son exactamente los fonones. También se llaman fluctuaciones de densidad, cuasi partículas, tienen muchos nombres, eso es un poco confuso en la literatura. Pero lo hermoso es que el hamiltoniano, bueno, en este caso estamos usando un lagrangiano, del condensado de Bose-Einstein se puede describir de manera covariante, usando la relatividad general. Esto nunca se hace porque cuando tenemos experimentos, se han hecho muchos experimentos desde los 80s para condensar átomos y ver sus propiedades cuánticas, no interesa ver efectos relativistas, nunca hubo ese interés. Entonces siempre se describe el condensado usando simplemente mecánica cuántica. Y es un poco como cuando hablamos de física clásica, mandando, no sé, una pelota, no lo hacemos con relatividad porque no es necesario esas escalas. Entonces, para los experimentos que se han hecho hasta ahora, no es necesario usar descripciones covariantes del lagrangiano del condensado de Bose-Einstein. Sin embargo, es posible hacerlo matemáticamente y para la propuesta que queremos hacer nosotros, pues entonces ya es necesario, porque si queremos hablar de ondas gravitacionales, que son una predicción, bueno, no una predicción, porque se han medido, son un efecto del espacio-tiempo, entonces necesitamos usar esta descripción covariante. Entonces, bueno, esto se hizo primero por estos dos grupos, con Visser y Fanocci y demás. Ellos lo hicieron con campos cuánticos en espacios planos y luego el segundo grupo lo hizo con campos clásicos en el espacio curvo y mi grupo generalizó a hacer campos cuánticos en el espacio curvo. Me refiero a la descripción del condensado de Bose-Einstein. Entonces tenemos un condensado de Bose-Einstein en una caja descrito por la teoría cuántica de campos en espacios curvos. Entonces, esto ya por principio, por cómo estamos desarrollando la propuesta usando teoría cuántica de campos, que es compatible con la relatividad general, todo es compatible, los efectos cuánticos con lo que estamos viendo en cuanto a los cambios de espacio-tiempo. Así es que es una propuesta en este sentido también muy novedosa. Entonces, bueno, lo que se puede ver después de un desarrollo matemático un poquito pesado es que los fonones del condensado se pueden describir con una ecuación de Klein-Gordon, que esta es la ecuación que describe al campo escalar, o sea, el campo más sencillo que existe. Y podemos ver aquí, esta es la ecuación de Klein-Gordon, que depende de la métrica del campo. Entonces, lo que estos artículos han mostrado es que la métrica que perciben los fonones depende de la métrica del espacio-tiempo que está ahí abajo, digamos, y de otra métrica que llamamos aquí la métrica análoga, que depende de las propiedades de los átomos. Entonces, hay un campo de la física que se llama la analog gravity, gravedad análoga, en la que se simulan cosas como agujeros negros usando condensados de Bose-Einstein y otros se pueden simular espacios en expansión, por ejemplo, y cosas así, ¿no?
Y eso se hace jugando con esta parte. Entonces, a ver, esta es la densidad del condensado, la velocidad del sonido, la velocidad de la luz, la métrica, y estos son flujos de velocidad. Entonces se pueden imaginar, por ejemplo, un agujero negro es jugar con estos flujos para crear cosas como un horizonte y demás. Entonces, lo que ese campo ha hecho es jugar con esto para hacer que este lado de la ecuación se comporte como algún espacio-tiempo conocido que nos gustaría simular. Sin embargo, simulando no aprendemos realmente mucho acerca de la cuestión física real. A lo que me refiero es, podemos simular en una computadora una física súper locochona y eso no quiere decir que exista en la naturaleza. Entonces podemos simular, por ejemplo, algún modelo muy sofisticado de energía oscura o de materia oscura, pero eso no quiere decir que ese modelo se realiza en nuestro universo. Entonces, mientras podemos aprender cosas muy interesantes usando simulaciones y modelos análogos, tenemos para poder realmente decidir qué teoría está bien, qué modelo describe mejor la naturaleza, tenemos que hacer mediciones directas. Y lo que propusimos nosotros fue, pues, observar si cambios reales en el espacio-tiempo, cambios de verdad en el espacio-tiempo, no simulados, tienen efectos observables en estos campos de fonones. Y bueno, pues se podrán imaginar, les estoy dando esta charla porque encontramos que sí, que en principio una onda gravitacional que pasa por un condensado de Bose-Einstein con estos estados cuánticos de fonones, van a cambiar esos estados y se va a poder detectar. Ahora, la importancia de esto no es nada más todas las aplicaciones de las que les hablé, pero la teoría cuántica de campos en espacios curvos tiene predicciones súper importantes. Ya hablamos de la radiación de Hawking, por ejemplo, y de la creación de partículas debido a la expansión del universo. Pero esta teoría no ha sido demostrada en el experimento, no ha sido verificada. Ha habido muchos experimentos para la teoría cuántica de campos en espacios planos, pero el caso curvo todavía no tiene verificación experimental. Y si se pudiese hacer este experimento que estamos proponiendo, sería un primer paso en demostrar la teoría. Bueno, pues ya, ¿qué pueden estudiar para entrar en estos temas? Pues teoría de campos, primeros clásicos, y luego, bueno, teoría cuántica de campos en espacios planos y en espacios curvos. La ecuación de Klein-Gordon es la ecuación más sencilla. El campo escalar es, digamos, el campo más sencillo. Nos da un valor a cada par, digamos, espacio-tiempo. Y en este caso le estamos tomando esta ecuación con la masa igual a 0, o sea, el caso más sencillo. Y este operador se llama el lambertiano y depende de la métrica del campo. Entonces, por ejemplo, en el caso más sencillo podríamos pensar que vamos a describir nuestra ecuación de Klein-Gordon usando solo dos dimensiones, una espacial y una temporal. Y entonces, si lo hiciéramos usando la métrica plana, esta ecuación sería nada más que una ecuación de onda. Y las soluciones, pues, serían exponenciales. Se cuantiza el campo encontrando soluciones a la ecuación de Klein-Gordon. Y, bueno, no me quiero ir ya tanto detalle, pero hay una manera de, en algunos espacios-tiempos, de poder distinguir las soluciones de la ecuación en frecuencias positivas y negativas. Y cuando se hace eso, asociamos operaciones de creación y aniquilación a estas soluciones de la ecuación de Klein-Gordon y cuantizamos el campo. Ya no me voy a ir más técnico porque se va a ir demasiado. Entonces, bueno, por ejemplo, pusimos una cavidad, o sea, queríamos ver el campo escalar, pero pusimos condiciones a la frontera, una cajita, o sea, lo pueden ver como dos espejos, y el campo electromagnético en medio, y usamos encontramos las soluciones de las ecuaciones con las condiciones de la frontera, y luego desarrollamos técnicas en las que podemos mover estas condiciones a la frontera y describir cómo se comporta el campo.
Entonces, ahora, en el caso de un condensado de Bose-Einstein, pues tenemos un campo como el campo escalar, solo que en lugar de tener la velocidad de la luz, tenemos la velocidad del sonido. Y la métrica se ve muy parecida a la métrica plana, solo sustituyendo aquí la velocidad del sonido en lugar de la velocidad de la luz. Y si uno encuentra cuál es el espectro, cuáles son las frecuencias normales de este sistema, vamos a ver que tienen esta forma, van como la velocidad del sonido divididos por la longitud de la trampa, y estas son las frecuencias que se puede jugar con ellas para que resuenen con cierto rango de frecuencias de las ondas gravitacionales. Bueno, pues aquí tenemos una métrica de una onda gravitacional, que es la métrica plana más una perturbación. Y en la propuesta que hicimos, lo hicimos de manera más sencilla, fue considerando solo una dimensión espacial y una temporal, pero bueno, hemos hecho trabajos luego más, digamos, recientes en los que lo hacemos en 3 más 1. Y bueno, pues podemos ver aquí la perturbación, en este caso simplemente es un seno. Entonces, estas no son ondas gravitacionales como las que detectó LIGO, que son de multifrecuencias, que son 2 agujeros negros que chocan y se convierten en uno, sino que estas son ondas gravitacionales que, persistentes, que se crean por fuentes como por ejemplo una estrella de neutrones que tiene alguna, digamos, imperfección y al girar crean ondas gravitacionales de una manera monocromática y de vida muy, muy, muy larga. Bueno, pues otro tema interesante son las transformaciones de Bogoliubov, que son, digamos, muy conocidas en la óptica cuántica y simplemente nos dicen cómo se transforman los campos debido a cambios, por ejemplo, en las condiciones de la frontera, pero también en cambios del espacio-tiempo y demás. Y bueno, pues aquí está escrito la teoría cuántica de campos en este caso, usando un formalismo matemático que se llama la matriz covariante, que es una forma de reescribir la mecánica cuántica cuando tenemos bosones, que es muy sencilla, es muy bonita. Cuando la mecánica cuántica podemos tener transformaciones unitarias y cómo se transforman los estados y luego reducirlos tomando trazos, que pueden ser operaciones matemáticas muy complicadas. Cuando usamos este formalismo matemático, simplemente acabamos multiplicando matrices. No sé, tal vez si hay preguntas después podría irme un poco más al detalle de ese formalismo matemático, pero lo que les puedo decir es que gracias a ese formalismo hemos logrado hacer toda la investigación en los últimos 15 años, porque era muy poco lo que se podía hacer hasta usando el formalismo normal. Y cuando me encontré con este formalismo y empezamos a traducir toda la teoría cuántica de campos a este formalismo, fue cuando empezamos a poder calcular y hacer cosas mucho más interesantes. Ya hablamos de esto de metrología cuántica, son diapositivas que vimos la vez pasada. Bueno, cuando vimos esto de metrología cuántica, les contaba que había una cantidad que se llamaba la información de Fisher, que nos ayuda a comparar cómo cambia el estado debido a la transformación que está codificando el parámetro que queremos medir. Entonces, bueno, ya no me voy a ir a tanto detalle, lo único que les digo es que estudiamos con teoría cuántica de campos cómo cambia la onda gravitacional, el estado de esos fonones en la caja, y encontramos que, bueno, depende el error en la medición de la onda gravitacional, depende de las frecuencias y depende de la vida de los estados y del número de fonones que ponemos en el estado inicial. Entonces, estos son otros detalles que me voy a saltar. Pues encontramos muy buenos resultados para, digamos, usando los números típicos de condensados. No, nuestra propuesta no usa rubidio porque no funciona tan bien. Estamos proponiendo usar sodio. Hemos estudiado diferentes átomos y hemos encontrado que el sodio es el mejor para esta propuesta. Y encontramos que
las amplitudes características que se podría detectar de ondas gravitacionales están entre 10 a la menos 19 y 10 a la menos 23, que está dentro de un rango interesante. Esto son para frecuencias, digamos, en este caso es del orden de kilohertz, y este es más o menos el número de átomos que necesitaríamos y demás. Es difícil, son números difíciles, pues se podrán imaginar que detectar ondas gravitacionales con algo tan chiquito no es algo sencillo, pero no es imposible. Está dentro de rangos que parecen ser posibles. Se sabe poco acerca del aplastamiento en ondas gravitacionales, en condensados. ¿Hola? Hola, hola, ¿qué pasó? Hola. No sé, de repente como que se salió aquí. Es que le has de ver apachurrado en dejar de compartir. Ah, bueno, ok. Pues nada más hay que Oye, volver ¿quieres a... aprovechamos para ver si hay alguna Ok, pregunta? aprovechamos, mira, hay, te mandan saludos de varios lados. Danilo Castillo te manda un cordial saludo desde Los Ángeles, California. Uriel Paras Hernández te manda saludos a ti y a mí y hace un comentario. Dice, increíble, pensar en cómo todas nuestras teorías fundamentales, entre paréntesis mecánica cuántica, relatividad especial y relatividad general, se pretenden encajar en un mismo marco conceptual, como si todo fuera solo un rompecabezas y cada una de estas teorías fuera una de sus piezas. Entonces, Mira, ahí está el rompecabezas. Solo que no encaja perfectamente bien. Hay pedacitos que encajan, digamos. pues hay que explicar ese rompecabezas Sí, este parcialmente es encajado. un cubo muy bonito porque búsquenlo, no me acuerdo cómo se llama, pero pone como, digamos, H barra, ¿no? Entonces, si H barra es cero, estás en la mecánica, digo, en la mecánica clásica y luego tienes la mecánica cuántica y pone así ahí está la H barra, la velocidad de la luz y G. Y entonces en los puntos de este cubo puedes ver dónde cae la relatividad general, la mecánica cuántica, y luego también puedes ver el punto donde no entendemos cómo describir la física, que es cuando tenemos tanto G, o sea, tenemos un campo curvo, la velocidad de la luz, o sea, relativista, y la H barra de la cuántica. Ok, pues Búsquenlo, es muy gracias bueno. por responder el comentario de Uriel Paras. Luego Uriel Paras hace otro comentario donde pone entre comillas mean field, en español significa campo medio, o no Sí, sé si está preguntando o aclarando. sí, no, porque yo no me acordé, entonces gracias, Uriel. Va, va, va. Sí, sí, se me fue y sí, es campo medio. Bueno, pues ahí está al tanto de todo Uriel Paras Hernández, Sí, que pregunta cómo se llamará ese cubo que estás describiendo. Si no me tiene algún acuerdo, nombre, ok. no me acuerdo. Luego, Danilo Castillo. Tengo una pregunta. ¿A través de la teletransportación o el entrelazamiento cuántico podemos transportar una señal para tener comunicación inmediata entre la Tierra y Marte para las futuras expediciones? Pregunta. El tiempo que gastan las ondas electromagnéticas es aproximadamente 10 minutos. No se puede transmitir información más rápido que la velocidad de la luz. Eso es algo muy interesante. Vimos el protocolo de teleportación muy por encimita la vez pasada. Si te vas a mi charla de la vez pasada y buscas esa parte, ves cómo hablamos acerca de que cuando Alicia hace sus mediciones, tiene que mandarle por métodos clásicos, por teléfono, usando un fotón, usando la velocidad de la luz, el resultado de su medición. Y cuando ella lo manda y Roberto lo recibe, entonces él puede usar esa información para hacer ciertas transformaciones en su estado y teleportar la información. Sin ese
esos 2 bits clásicos, no se puede concluir el protocolo, lo cual quiere decir que sí, o sea, podríamos, digamos, hacer el enredamiento y el colapso de la función de onda, ese sí es instantáneo, el colapso, pero no podemos usarlo para transmitir ni un bit de información a menos que haya parte de la información se transmita a la velocidad de la luz o más despacio que eso. Así es que eso básicamente lo que nos dice es que la teleportación no viola los principios de la relatividad general, de la relatividad especial. Muchas gracias, Ivette, por responder. Hay un comentario de Oscar Ramos que dice que se llama CGH Cube. Ah, ok. CGH Cube. Puso la C minúscula, la G mayúscula y la H minúscula. Sí. Cube. No sé si sea... No sé si se vean, pero ahí está la G mayúscula, va hacia arriba, la C ya. y la H, ¿no? Entonces, como H va allá, pues acá tenemos a la mecánica cuántica. Ay, no sé cómo apuntar. La mecánica cuántica está de este lado, donde tenemos a H, ¿no? Sí. Muy bonito, sí. Ok, bueno, eso Gracias. Dice Oscar Ramos. Y también dice que hay artículos bajo el nombre de The Bronstein Hypercube of Quantum Gravity que mencionan en dicho cubo. Sí. Hay otro comentario de Gianfranco Costa. Lo de trasladar el estudio desde el dominio del espacio a lo del tiempo diagonal frecuencia me parece mucho más que genial. Enhorabuena. Gracias. Sí, muchas gracias. La verdad es que estoy como muy contenta y muy orgullosa de esa idea porque pues es que en realidad es sencilla, ¿no? Pero digamos, a veces pasa así como que a mí me tomó mucho tiempo que se me ocurriera hacer una cosa así. De hecho, empecé a hacer cosas así y hasta después me di cuenta que eso era lo que estábamos haciendo. Pero sí, me parece muy bonito. Muchas gracias. Qué bueno que a ti también te guste. Ok, mira, hay otro comentario de Isaac Sarabia, que le mandamos saludos. Isaac también ya dio una charla así como Ivette. Muchos saludos, Isaac. Y él está poniendo un link ahí a un archivo que habla del cubo, que se llama Beyond Space Time Net. Bueno, en fin, ahí para los que quieran revisarlo, ponen esa liga respecto del cubo que está causando mucha Sí, me da mucho respuesta. interés. Y Félix García te manda saludos a ti y a toda la banda. Gracias, Ivette, por tu tiempo. No, al contrario. Y hace la siguiente pregunta. No es mi rama, pero tengo una curiosidad. ¿Utiliza el interferómetro de Michelson u otro tipo ¿Utiliza el interferómetro de Michelson o otro tipo de interferómetro de gran escala? Yo no. Entonces las propuestas, digamos, típicas o anteriores son exactamente, también se llama el interferómetro de Max Sendler, que es estos brazos, ¿no? Si estamos hablando podemos pensar en un interferómetro de luz. Entonces tenemos los espejos, el divisor de haz y los espejos y un láser que va, tenemos luz que se refleja en el espejo y en el otro brazo y se hacen que haya interferencia. Ese es como el de Michelson, digamos, tipo Michelson and Morley. Otro puede ser, en lugar de usar la luz, es usar átomos. Entonces, en lugar de lo que sería el divisor de haz, que en el otro caso es un cristal, en este caso, como vamos a hacer que un átomo se vaya por 2 trayectorias diferentes, lo que hace el divisor de haz es un láser, es luz. Intercambias luz y materia. Y lo que juega el papel de un espejo es otra vez un láser. Entonces, pero todos son interferencia en el espacio. Y nosotros estamos usando, en lugar de interferencia en el espacio, es interferencia en la frecuencia.
o interferencia en el tiempo. Y entonces tenemos, digamos, todo atrapado en una cajita y estamos usando estos modos que en lugar de estar separados en el espacio, están separados en frecuencia. Creo que, no sé si eso le responde a su pregunta. Muchas gracias, Ivette, por contestarle a Félix García. Déjame ver si hay alguna otra. Juan Carlos Ticona Mamani, muchas gracias por la magnífica explicación. Uriel Paras Hernández, bueno, aprovechando, yo tengo un comentario, guión pregunta, sobre los fonones. Yo por ahí alguna vez leí que no se sabía bien, pero que teóricamente se piensa que los fonones deberían de ser afectados o curvados por la gravedad, ya que tienen energía. Entonces, con lo que estás diciendo, Ivette, sería en esta línea, ¿confirmas que un campo de fonones también puede experimentar los efectos de la gravedad o la curvatura del espacio? Sí, eso es lo que nosotros hemos estudiado y fue lo que encontramos es que sí, porque hemos estudiado los fonones no nada más para la onda gravitacional, pero también pusimos, digamos, una propuesta donde tenemos un condensado de Bose-Einstein, pero vemos a los fonones, digamos, en las diferentes direcciones de la caja y vemos cómo el campo gravitacional local afecta los estados de los fonones en diferentes direcciones y sí se afectan las frecuencias. Pues, ¿por qué no seguimos un poco y dejamos tal vez hacia el final? ¿Te parece bien? Ay, de repente ya no, ahora no te oigo. ¿Tú a mí sí? Perdón, es que Estaba... el mousepad me traiciona porque le pico y luego no se quita la diagonal. Y perdón. Sí. Decía Sí. que claro que sí, sigue y yo aquí te voy guardando las siguientes preguntas. Ahorita me guardas, perfecto. A ver, déjame buscar la presentación, que creo que la cerré. Aquí andamos. Sí, ando buscando la presentación. Se me cerró. ¡Ay! Qué raro está esto. Anda así como que el PowerPoint enojado conmigo el día de hoy. Está loquísimo esto. ¿Sabes qué? Me voy a PowerPoint y le pongo que abra el último archivo y dice que no hay nada. A ver. Ah, como de que no. A ver. Bueno. Entonces, a ver si lo detecta. Ahí está. Ya estás presentando. Sí, perfecto. Es que tuve que volver a abrirlo. Entonces, a ver, ¿dónde nos habíamos quedado? Sí, por aquí. Bueno, esta gráfica... Uy, empezó desde aquí. Bueno, vámonos rápido. Les había contado un poco de los números, ¿no? Que las amplitudes características que se podrían en principio detectar están en este rango. Y pues me fui a ver modelos que predicen los números que predicen los modelos de estas ondas gravitacionales que están creadas por pulsares y demás. Y encontré, por ejemplo, que estos modelos predicen
amplitudes características entre 10 a la menos 22 y 10 a la menos 24, por ejemplo, ¿no? Entonces, los números que encontramos nosotros en este sentido, pues nos parecen muy prometedores. Bueno, primero yo me había enfocado en frecuencias entre 10 a la 3 y 10 a la 5 Hz, porque mis compañeros que trabajan en ondas gravitacionales me dijeron que no se cree que haya ondas gravitacionales, pero de hecho ellos trabajan en estos mergers, digamos, en agujeros negros binarios y estrellas de neutrones binarios, y que no tenían mucho interés por frecuencias más altas porque no creían que hubiese nada interesante más allá, lo cual yo dije, no, seguro debe de haber algo como de que no, pero bueno, ok, enfoquémonos en esas frecuencias. Pero luego fui a una charla por esta investigación de Oxford, John March Russell, que trabaja en materia oscura. Entonces él nos mostró, me robé esta diapositiva, es suya, nos estaba contando cómo en el CERN estaban buscando materia oscura a estas energías, usando, digamos, modelos que describen ¿cómo se dice scattering? Ya estoy, ya empecé a que se me olvidan las palabras. Efraín, ayúdame, ¿cómo se dice scattering? Bueno, al ratito seguro va a haber alguno de ustedes que me lo recuerde. De partículas de materia oscura, y no encontraron nada. Se buscaron dentro de este rango todas las energías. Perdón, Ivette, dispersión. Sí, dispersión, muchas gracias. No, me da una pena horrible cuando se me olvidan las palabras en mi propio idioma, pero bueno, es que luego uno está trabajando con colegas todo el tiempo en un idioma y se olvida el propio. No te preocupes, aquí estaba, pero en lo que reaccioné. Sí, gracias. Y yo, sálvame, ya se me olvidó. Bueno, a veces algunos se me olvidan. Bueno, entonces, pues no encontraron nada. Y bueno, ya saben que ahorita hay un debate enorme si se hace un acelerómetro más grande, pero que costaría algo así como 63 billones de euros, lo cual es una locura. Y pues hay mucha gente que piensa que sería mejor financiar experimentos más pequeños que traten de ser más, que innoven en otras formas para tratar de encontrar respuestas, ya que estas cantidades de dinero realmente son demasiado fuertes. Entonces, bueno, lo que ha hecho su comunidad es decir, bueno, en lugar de buscar estos efectos de dispersión de una sola partícula, ¿por qué no vemos efectos colectivos? Entonces pusieron a estudiar modelos en los que se describe el comportamiento colectivo de las partículas oscuras, y súper interesante porque tienen un comportamiento bosónico y predicen no ondas gravitacionales, porque las ondas gravitacionales tienen una característica muy especial que son cuadrupolares, pero estas son como efectos sinusoidales del espacio-tiempo que cambia, muy parecido a lo que yo les mostré que estábamos nosotros estudiando. Entonces, pues me fui a ver con mi equipo qué pasa en nuestro caso, si podemos detectar ondas gravitacionales de mayor frecuencia, y encontramos que sí, de hecho, las energías que podemos nosotros explorar estarían dentro de este rango, digamos, esta parte azul y verde, que es un rango que no se ha estudiado hasta ahora. Entonces sería muy interesante hacer eso. Funcionaría básicamente igual, solo que estamos detectando estos, digamos, ondas, estas sinusoidales a frecuencias más altas. Entonces le pedí a uno de mis postdocs que por favor viese cómo se comporta la sensibilidad a frecuencias más altas, y pues sí, vemos que se puede ir más allá de 10 a la menos 25 en la frecuencia, en la amplitud característica. Entonces, pues puede ser que esto sea una propuesta muy interesante
para buscar materia oscura, y ahora pues hay un estudiante mexicano que está financiado por el CONACYT, obtuvo una beca, que está por llegar ya muy pronto a mi grupo para justamente ayudarme a estudiar eso. Entonces, bueno, esto también sirve de anuncio. Generalmente trato de tener siempre algún estudiante de CONACYT, porque me gusta de esa manera como tener un contacto con mi país. Así es que si alguno de ustedes tiene interés por hacer un doctorado en mi grupo, pues mándenme un email con su currículum vitae y alguna cartita diciéndome por qué les interesa, y vemos si se solicita CONACYT y demás. Así es que perdón por el anuncio. Bueno, pues estos son más detalles que generalmente me preguntan mucho acerca de los parámetros, y aquí está, pero pues por ahora nos lo saltamos. También hemos hecho una propuesta de cómo se pueden usar estos condensados de Bose-Einstein para buscar materia. La otra era materia oscura, ahora es energía oscura. Entonces hay una familia, digamos, de campos que se llaman screen scalar fields. Eso sí, nunca lo he escuchado en español, así es que no voy a saber, pero son un campo escalar que se usa para describir la energía oscura. Y digamos, son screen porque tienen que tener cierto comportamiento tal que no se ve su presencia, digamos, a escalas planetarias, porque no vemos ese tipo de comportamiento dentro del sistema solar, pero sí tienen que explicar la expansión del universo que observamos a escalas más grandes. La relatividad general tal cual no puede explicar la expansión acelerada del universo. Entonces se usan este tipo de campos escalares para poder explicar esta, digamos, expansión acelerada. Y bueno, pues queremos buscar métodos para medirlos. Entonces, antes estaba yo en la Universidad de Nottingham, y una compañera mía de la universidad desarrolló una propuesta súper bonita, muy interesante, en la que se usaba un átomo de interferómetro, como el que hablamos al principio de la charla hoy, para detectar energía oscura. Y cómo se hace es que se toma un cascarón metálico y se pone alguna masa que es la fuente, digamos, de la energía oscura. Y lo que hace este cascarón es que blinda esa fuente de efectos que vienen de fuera para poder hacer el experimento de una manera controlada. Y bueno, ella había puesto el interferómetro atómico aquí adentro, y lo que lograron hacer fue hacer mediciones en el experimento. Se hicieron tanto en Imperial College como en Stanford, y creo que en la NASA también. Y bueno, pues no encontraron la presencia de energía oscura dentro de estos rangos de parámetros. Ha habido otros experimentos con astronomía y demás que tratan de hacerlo. Perdón, la cafecita es lo del átomo, de interferómetro atómico. En el espacio. Entonces nosotros propusimos una manera usando nuestras ideas de poner los átomos en una caja, y predecimos que el experimento podría llevar el estudio de estos parámetros mucho más allá de lo que se ha podido hacer con las otras propuestas de manera complementaria. Entonces, digamos, cerrar ese espacio de parámetros todavía más. Hay muchos candidatos de modelos de energía oscura y estudiamos varios. Entonces aquí este es otro, y podemos ver, estos son los resultados del interferómetro de átomos atómico, y este es el condensado de Bose-Einstein. En principio podría cerrar este espacio de parámetros un poco más. Y otro modelo más, podemos ver que también podríamos contribuir de una manera muy interesante. Entonces, bueno, estos son estudios muy superficiales ahorita, muy preliminares. Tengo un artículo sobre esto en el internet, lo pueden buscar con mi nombre y Chameleon, constrained, screen scalar fields.
Y bueno, me interesa, claro que los temas de la materia oscura y la energía oscura no son mis temas, he ido aprendiendo poco a poco, pero me estoy interesando por irme más en esa dirección porque me parece que usar tecnologías cuánticas para medir este tipo de efectos tiene muchísimo futuro y hay muy poco hecho hasta el momento, así es que creo que me voy a enfocar. Esta es una diapositiva, ya les había contado, lo usé para hacer un gravímetro y medir también el gradiente del campo gravitacional, un gradiómetro, y son pues cosas que realmente tienen aplicación comercial, así es que estamos en el proceso de la patente. Y bueno, pues voy a terminar aquí recordándoles, ¿no? Que hay estas escalas de espacio-tiempo a las cuales no tenemos acceso, pero es a estas escalas donde tenemos las claves a las respuestas más interesantes de cómo construir teorías que nos permitan describir al mismo tiempo efectos cuánticos y efectos relativistas, y que, bueno, se han hecho unos intentos matemáticos muy respetables y muy bellos, y un trabajo realmente increíble, pero la forma en la que yo estoy tratando de hacer mi ciencia, es decir, bueno, no me voy a ir a hacer matemáticas así de hermosas, más bien voy a tratar de traer ideas y para desarrollar experimentos, instrumentos. Digamos, quiero construir la idea del telescopio, del microscopio, que me permitan ver a esas escalas. Y creo que es una buena manera de hacer las cosas, porque pues en muchos casos podemos imaginarnos como primero tenemos el telescopio y luego podemos estudiar ya todos los detalles de las galaxias y demás. Es mucho más difícil como llegar sin el instrumento y solo teniendo las ideas o las matemáticas. Creo que el construir el experimento primero, el instrumento primero puede ser una muy buena manera de estudiar la física. Así es que en eso estoy enfocando. Y bueno, pues me tomo más preguntas y también pues les agradezco muchísimo a todos la atención. Gracias, Ivette. Hay una pregunta de Laura Orihuela. ¿Hay propuestas alternativas a la materia y energía oscura? Sí, claro, hay varias propuestas, muchas clásicas, sin usar cuántica, me refiero, y ahora más reciente, pues sí, se ha puesto de moda tratar de desarrollar propuestas que usen sistemas cuánticos. Entonces, por ejemplo, me acuerdo de alguna para detectar energía, me parece que es más bien materia oscura, que es una cavidad con un átomo, pero la cavidad es muy grande con el campo electromagnético y la interacción con un átomo, y son experimentos muy, muy sensibles. Así es que sí, mi propuesta no es la única, hay otras. Muchas gracias, Ivette, por contestarle a Laura. Christopher Hernández hace un comentario. Screener de Scalar Field sería algo así como campo escalar apantallado. Sí. Gracias, Christopher. Gusto en saludarte también, Chris. Sí, apantallado. Oye, suena bonito. Antonio Duarte. Gracias por ayudarme. Antonio Duarte te da las gracias por la plática y te felicita. Ay, muchas gracias. Javier Marín Páez. Muy interesante la propuesta. En su análisis, las ondas gravitacionales entrar como perturbación de la métrica, es decir, entran Sí. como perturbación de la métrica, considerada como parámetro del hamiltoniano. Sí. No usamos, o sea, es que empezamos con un lagrangiano, pero eso es lo mismo, ¿no? Digamos. Y que depende de la métrica. Y luego, pues, encontramos esa ecuación de Klein-Gordon que depende de la métrica, pero todo viene originalmente del lagrangiano, o sea que del hamiltoniano.
de hecho, algunas personas en mi grupo les gusta mucho más la formulación hamiltoniana de lo que hemos hecho y se han ido por, digamos, por escribir las cosas más con la formulación hamiltoniana, que también es posible. Pero bueno, el punto es que tenemos la métrica y lo hacemos como la manera más sencilla, que es también la más usual, que se considera la métrica plana y luego la onda gravitacional como una pequeña perturbación sobre esa métrica plana. Y la métrica entonces entra a la ecuación a través de la ecuación de Klein-Gordon, del D'Alembertiano. Ok, muchas gracias por contestarle a Harbin Mestra Páez. Y vuelve a preguntar Harbin Mestra, ¿en las frecuencias de resonancia no habría problemas de las soluciones si entra en resonancia el sistema? Es decir, las funciones antes y después de la perturbación podrían ser no cercanas. Es muy buena pregunta. Entonces, porque tenemos nuestros estados que son dos frecuencias. Cualquier cosa que entre en resonancia con esas frecuencias, en principio puede cambiar el estado. Claro que se puede ver, y eso serían las fuentes de ruido. Entonces, las fuentes de ruido típicas, uno sería fuentes térmicas, pero realmente a medio nanokelvin, las fuentes térmicas en estas frecuencias no son ningún problema. Digamos, las más problemáticas serían las inestabilidades de la trampa, las inestabilidades de los láseres que podrían entrar en resonancia con los fonones, y hay que tener mucho cuidado con eso y tratar de, digamos, construir un sistema que sea lo más aislado posible, como en cualquier otro experimento, ¿no? Entonces, por ejemplo, ruido sísmico y cosas así, pues también uno tendría que en LIGO se tiene un péndulo dentro de otro péndulo, dentro de otro péndulo para proteger a los estados de ruido sísmico. Pues en este caso tendríamos que tener alguna o sea, alguna infraestructura igual que aísle el sistema lo más posible. Pero de todos modos siempre va a haber ruido, y entonces la propuesta es poner muchos, porque LIGO son dos, y cada uno de ellos pues tiene mucho ruido, pero se puede con métodos computacionales extraer la señal, porque encuentra uno dentro de los ruidos, encuentra uno la misma señal con la distancia que es la correcta, tomando en cuenta que la onda gravitacional se propaga a la velocidad de la luz. Uno puede ver, de hecho por ahí tenía una diapositiva donde se veía eso, creo que la tengo por aquí. Y lo vimos creo que la vez pasada, sí, que con dos detectores tenían todas estas áreas, no saben de dónde viene la señal, solo que viene de algún lugar dentro de este manchón, digamos, y ya cuando metieron el tercer detector, lograron tener, digamos, mejor localización. Ahora, esto realmente está en pañales, es como si lo comparamos con los ojos, es como si solo viéramos luz y no podemos distinguir que aquí hay una taza o el detalle. Como tenemos con los telescopios, tenemos muy buena precisión, localización, resolución y demás. No tenemos lo mismo para nada con ondas gravitacionales. Entonces ahí creo que también nuestra propuesta podría ser de gran utilidad, porque podríamos, como son tan baratos, podríamos poner miles alrededor del mundo, y también tienen una cosa muy bonita, que se puede manipular la forma. El condensado ahorita hablamos de ponerlo en una caja, y como estamos usando una dimensión, pues es como una línea, y lo podríamos orientar así, ver las características cuadripolares, podríamos poner muchos con diferentes orientaciones, y también podríamos ponerlos con diferentes geometrías, hacer unos esféricos y otros como elipsoides, y todo esto nos daría más información acerca de la naturaleza de esta onda, y nos daría, se podría integrar toda esta información para darnos muchísimo mejor resolución y localización y todo eso. Entonces eso es algo que yo también creo que podría tener mucho futuro.
Muchas gracias, Ivette, por tu respuesta. Hay Uriel Paras Hernández, te saluda de nuevo y tiene una pregunta, es sobre entrelazamiento y las entropías. A ver si has escuchado de esto. He entendido de tus charlas que la entropía de von Neumann sirve para cuantificar el grado de entrelazamiento que existe entre dos partículas entrelazadas. Es decir, es una función que te arroja un número. Pero entiendo que es solo para un par de partículas entrelazadas. Lo menciono en esto. En un estado puro. Ok, y continúa. Lo menciono esto porque mi duda es, ¿cuál es la diferencia entre esta entropía y la entropía de entrelazamiento? Entre paréntesis pone. Esta última está en el marco de las ideas de, entre comillas, entropic gravity, en el contexto de la gravedad y el entrelazamiento del espacio. No sé si hayas escuchado de estas ideas. Pues hay bueno, ¿quieres muchas... contestar? Es que continúa con otro perdón. párrafo. Ok. Vale. No, ¿lo leo o contesto? No, léemelo todo, léemelo Ok, todo. lo que he leído y escuchado me ha hecho suponer que la entropía de entrelazamiento cuántica, el grado de entrelazamiento, pero del espacio, entre dos regiones del espacio, no entre un par de partículas entrelazadas. Esta sería la diferencia, pero no sé si estoy en lo correcto. Es solo una suposición. Disculpa si está algo loca la pregunta, pero no tengo a quién más preguntarle esto. Jejeje, saludos. De Uriel Paras Hernández. No, muchas gracias por tu pregunta. No tengo una respuesta a tu pregunta. Lo que te voy a decir es un poco de lo que yo sé y a ver si ahí vamos, digamos, acercando lo que me estás contando a lo que yo conozco, ¿no? Como dices, la manera de cuantificar el enredamiento entre un estado puro de dos partículas es con la entropía de von Neumann. Pero hay muchas funciones entrópicas de diferentes formas que se usan también para diferentes cosas. Tenemos también la entropía que aprendemos, digamos, en nuestros cursos de termodinámica, que pues de alguna manera están relacionadas a la entropía de la información, pero a veces las funciones no es tan fácil ver cuáles son las relaciones exactas, ¿no? Y te digo que hay toda una familia de funciones entrópicas que se usan para diferentes aplicaciones. Cuando tú tienes ahora tres partículas en un estado puro, ya la entropía de von Neumann ya no cuantifica el enredamiento en ese caso. Y eso es porque, no me quiero ir a tanto detalle, pero en el caso, cuando tienes dos sistemas, siempre los puedes escribir de una manera muy especial, usando una base, que es la base de Schmidt, que puedes, digamos, tener un solo parámetro en los pesos de los diferentes estados y eso te permite, digamos, escribirlo de una manera muy clara y muy sencilla donde se exhiben las correlaciones y no existe un equivalente a esa base en tres partículas y pasan cosas como las que hablamos la vez pasada acerca de la monogamia en el enredamiento, que si tú, digamos, divides el sistema en 2 contra 1 o en 3 pedazos y empiezas a partir, pues hay ciertas relaciones y constricciones en cuanto a cómo se comporta el enredamiento en un estado de tres partículas. Luego también están los estados mezcla, en el que no es puro, sino solo tenemos una distribución de probabilidades de cuál es el estado cuántico que tenemos. Y en ese caso, otra vez la entropía de von Neumann no cuantifica el enredamiento y se han desarrollado otras mediciones como la negatividad logarítmica y demás que cuantificar. Eso es un tema muy interesante y de hecho en algún momento di un curso acerca de diferentes medidas de enredamiento y es un tema muy interesante, muy rico, pero sí es complicado porque no hay una manera única de cuantificar el enredamiento. Hay diferentes medidas para diferentes casos.
y claro, existe mucho interés por tratar de desarrollar medidas que nos permitan estudiar más casos o de manera más general. Ahora, en cuanto a cómo se relaciona eso con la gravitación, pues ha sido un tema que a mí me ha interesado mucho y de hecho así empecé mi carrera estudiando enredamiento en casos relativistas, pero siempre usé las medidas que se usan en la óptica cuántica porque mis estudios siempre fueron generalmente campos escalares en el espacio-tiempo. Y estos siempre se pueden describir en términos de bosones, y los bosones puede uno estudiar el enredamiento usando técnicas de la óptica cuántica. Entonces nunca me tuve que ir a hacer como medidas nuevas y demás, sino que apliqué las medidas de la óptica cuántica a la teoría cuántica de campos en espacios planos y curvos. En el caso curvo es muy complicado porque la noción de partícula depende del observador y entonces ya no existe, digamos, una manera que tenga sentido de definir el enredamiento, porque diferentes observadores inerciales en principio te dicen diferentes medidas de enredamiento. Entonces es un tema muy complicado. Pero ya más allá de, entiendo lo que me estás diciendo, tú me estás hablando de alguna entropía que tiene que ver con el espacio-tiempo en sí, y no me he encontrado nunca nada con eso y me parece muy interesante. Si tienes un link, una referencia o alguna autores y demás que me puedas mandar, me interesaría muchísimo echarle un ojito. Efraín, ¿qué te parece? ¿Cuántas preguntas hay por ahí? ¿Qué te parece si tomamos, no sé, un par más y ya me Perdón, despido por ahora? me traiciona este mousepad. Gracias por contestarle a Uriel Paras. Ya faltan pocas preguntas. Si quieres te las leo. ¿Tienes unos minutos? Sí. Ok. Jarvin Mestra Páez especifica sobre su comentario. Dice, gracias. Me refería a las resonancias con las mismas ondas gravitacionales. Es decir, esta resonancia no podría afectar mucho la función de onda sacándola de la aproximación perturbativa. Pregunta Jarvin Mestra. De hecho, o sea, lo que tú quieres es, como las ondas gravitacionales son muy pequeñititas, lo que tú estás buscando es algún sistema que interaccione bien con la onda, de modo que te cambie tu sistema lo más posible, ¿no? Entonces, digamos, podría ser, o sea, no, la respuesta es, las ondas gravitacionales que conocemos, que tienen amplitudes características que son menores, digamos, a 10 a la menos 20, en este caso son tan chicas que el efecto que tienen con los estados que estamos viendo son perturbaciones pequeñititas que son muy difíciles de detectar. Y nosotros, si trabajamos en un régimen perturbativo, donde esas son de las primeras cosas que vimos, que el efecto de la onda está dentro de, digamos, el formalismo matemático que usamos para describir las cosas. Si el efecto de la onda gravitacional fuese más allá, que no se puede usar ese sistema, esa descripción perturbativa, sería maravilloso, porque eso querría decir que el efecto sería tan grande que sería más fácil de medir. Y bueno, pues entonces tendríamos que tirar a la basura el formalismo matemático que estamos usando y tratar de desarrollar un formalismo matemático no perturbativo, pero digamos para el experimento pues sería muchísimo mejor. Porque pero no, o sea, los efectos son muy pequeñititos y están dentro del régimen perturbativo. Gracias, Ivette, por responder. Ahora, Reginaldo Villarreal Gallegos comenta, no me quedó claro si el vínculo del entrelazamiento puede ser usado para telecomunicaciones. Sí, para eso el enredamiento entre fotones
se está usando en estos momentos para hacer criptografía cuántica entre satélites y la Tierra, y también para hacer teleportación. El enredamiento, digamos, es el recurso principal de la teleportación y de, no todas, porque se pueden hacer algunas comunicaciones cuánticas sin enredamiento, pero digamos, sí es uno de los ingredientes centrales de las comunicaciones cuánticas. Gracias, Ivette, por tus respuestas, tanto a Reginaldo Villarreal como a Jardín Mestra. Ahora, Uriel Paras Hernández te agradece y dice, me ayudó mucho y sí tengo, te lo mando. Ay, muchas gracias, perfecto. Pues mira, lo que te quería decir es, ahora me voy a tener que enfocar en algunos proyectos aquí que tengo muy atrasados, pero si la gente muestra alguna, digamos, interés en ver cosas aún más técnicas y demás, podríamos, digamos, en un par de meses o algo así, pensar en hacer a lo mejor como un cursito, pero ya con más, digamos, con más técnica y con más detalles. Lo podemos ir platicando y considerando, ya que pues, te vayan diciendo a ver si hay un interés, pero sí ya se requiere, digamos, más bases, ¿no? O sea, tener, por ejemplo, pues algunos cursos de mecánica cuántica y relatividad general, y sería ideal teoría cuántica de campos, pero bueno, digamos, ese sería una propuesta de algo que se podría hacer. Gracias, Ivette, por responderle a Uriel Paras. Y Danilo Castillo pregunta, ¿dónde podríamos ubicar las ondas gravitacionales de acuerdo a su magnitud, frecuencia y longitud de onda? ¿Cómo dice que dónde las podemos ubicar? Sí, su pregunta textual es, ¿dónde podríamos ubicar las ondas gravitacionales de acuerdo a su magnitud, frecuencia, longitud de onda? Y cierra la pregunta. Bueno, no sé si estoy entendiendo bien su pregunta, pero digamos, hay ¿cómo se llama? En la página de internet del LIGO puedes buscar, tienen unas páginas ahí muy interesantes acerca de ondas gravitacionales. Entonces puedes ver cómo diferentes fenómenos crean ondas gravitacionales a diferentes frecuencias y, digamos, con diferentes amplitudes, ¿no? Entonces, no hay como una respuesta sencilla. Hay gente que se dedica toda la vida a estudiar qué pasa con estos sistemas binarios de dos agujeros negros, qué frecuencias generan y con qué amplitudes, y hacer modelos de eso. Y también están para las estrellas de neutrones, para la energía, la materia oscura y demás. Entonces hay diferentes procesos físicos que se predicen ondas gravitacionales a diferentes frecuencias, y puedes, por ejemplo, ese es un recurso bonito en la página del LIGO, investigar un poco más si es un tema que te interesa. No sé si esa era tu pregunta porque no la encontré muy clara. Pero bueno. Comenta, ahorita acaba de comentar que lo anterior es en el espectro. Las diferentes... vuelvo a leer. ¿Dónde podríamos ubicar las ondas gravitacionales de acuerdo a su magnitud, frecuencia, longitud de onda? Y luego comenta, en el espectro. O sea, espectro quiere decir la colección de todas las demás frecuencias. No sé, por ejemplo, el LIGO debe ser sensible a frecuencias que van como desde Hertz hasta 10 a la 3 Hertz, por ejemplo, ¿no? Y puede detectar ondas dentro de ese rango. Y ese rango corresponde a diferentes mergers de agujeros negros de
de neutrones y así. No sé, creo que no te estoy entendiendo bien tu pregunta. Yo a lo mejor entiendo que está haciendo como una analogía respecto de las ondas electromagnéticas, pero tampoco estoy Sí, seguro. pues sí, porque tienen diferentes frecuencias, entonces las hay de muchas frecuencias dependiendo de las masas de los agujeros negros, ¿no? Dependiendo también pues de los parámetros del modelo, de los glitches de los pulsares y demás, van a predecir diferentes rangos de frecuencias y sí es como en el espectro electromagnético nada más, porque tienes muchas frecuencias, pero en este caso pues son ondas de espacio-tiempo. Pero sí, en ese sentido sí son análogas. Entonces, no sé, yo creo que lo que está preguntando es, bueno, así como, no sé, el sol tiene frecuencias que están en lo visible y que van, no sé, digamos, entre el rojo y el violeta o lo que sea. Bueno, no, obviamente tiene infrarrojos y todo eso. Yo creo que me está preguntando las ondas gravitacionales dentro de qué rangos están, ¿no? Es lo que, en el espectro. Entonces hay ciertos fenómenos que predicen ondas gravitacionales a 10 a la menos 2 Hz y demás, y luego hay otras como de los que estuve yo hablando que están más en el lado de las altas frecuencias como 10 a la 7 Hz y más allá, ¿no? No sabemos, no sabemos todo, pero hay una gráfica muy bonita que está en la página de LIGO que te muestra los diferentes detectores, qué sensibles son, a qué frecuencias y qué son las fuentes que producen las ondas gravitacionales a esas frecuencias, y creo que eso te va a dar una buena idea de los rangos. Pues eso estaría muy bien. Igual y podemos poner el comentario después ahí. Pero yo de las que me acuerdo es como 10 a la menos 2 Hz a 10 a las 7. Ahora vuelve a comentar correcto, como que ahora sí ya hay acuerdo. Ahora sí se me hace Okay. que lo que le dijiste ya le gustó a Daniel Castillo. Perfecto, gracias. Ok, Ivette, pues mira, creo que ya no hay preguntas. Y entonces yo quería decirte y decirle a todos los que están oyendo que pues aquí en el Coloquio de Orientación Matemática y en Ciencias TV no nos rajamos. Entonces si Ivette en un par de meses o en el tiempo que ella considere quisiera armar el cursito, pues nosotros estamos para ayudar a difundir y transmitir el cursito. Y pues tú nos dices, Ivette, yo creo que sí habría gente interesada y entonces les decimos que estén al pendiente de ese momento en el que Ivette ya tenga chance de realizarlo. Estamos aquí nosotros abiertos a ayudar. Sí, me encanta la idea porque de hecho he hecho eso varias veces, así nos conocimos también, ¿no? Bueno, nos reconocimos en un curso mío que grabaste en física. Y bueno, a mí me gusta hacer eso, ir a México, casi siempre trato de ir 1 o 2 veces al año, y cuando voy, pues dar un curso, y así es también donde encuentro buenos estudiantes que quieren venir con beca de CONACYT y todo eso, así es que a mí me sirve en ese sentido y me gusta hacerlo, y ahora que no se puede viajar, pues lo hacemos así, aunque sea. Ok, sí, ahí nos conocimos en ese ciclo de 3 charlas, Cristian, en el Instituto de Física, Pero que por cierto, se me hace que te conocía de antes, pero bueno, no sé. a lo mejor en la huelga también estuve. En la huelga está larguísima. Sí. Sí, yo también. Ahí Posiblemente. anduve. Oye, Habrá que hacer un ejercicio de retroceso de la memoria. sí. ¿Sabes qué? De la huelga a mí me ha hecho pensar muchísimo porque yo no pude terminar la maestría por la huelga. Me faltaban 2 exámenes generales y pues no los podía presentar porque pues duró 10 meses, y me llegó mi invitación para hacer el doctorado en Imperial College y me dieron la beca de CONACYT y tuve que renunciar a todo lo que ya había hecho de la maestría para que me dejaran hacer el doctorado. Bueno, entonces me fui sin el grado de maestra a empezar el doctorado y demás.
Y pues fue fuerte, y no sé, mi hermano perdió un año de universidad y demás. Cuando llegué a Inglaterra, como a los 6 meses, empezó aquí lo mismo, a cuotas, 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 pero aquí no se quejaron. Salieron 3 chavos así, no, no, cuotas, y van las cuotas. Y ahora están los jóvenes, o sea, yo tengo ahorita, estoy viendo a ver si mi hijo dónde se va a estudiar, porque no quiero que se quede en Inglaterra, porque lo que pasa aquí es que las cuotas están ahora altísimas, porque primero te dicen un poquito, pero luego le van subiendo y los jóvenes empiezan endeudándose. Tienen que pedir una deuda al banco para pagar la universidad, carísima la universidad, los cursos cada vez más cortos y empiezas tu vida endeudado. Y nosotros, gracias a que anduvimos ahí de grillos y diciendo no, 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 ahorita ustedes tienen educación gratis. Así es que bien por nosotros, ¿eh? Pues Es sí, que cuando tú ves la situación de los jóvenes aquí con respecto a la educación, ahí en México tener la educación gratis de la UNAM es una maravilla y así debe ser, yo creo. Porque te dicen, no, lo que pasa es que uno no aprecia lo que es gratis. No, 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 no. Yo tuve educación gratis, me acuerdo, todos mis compañeros, y éramos muy respetuosos y aprovechábamos y nos sentíamos muy agradecidos de la educación que tuvimos y la aprovechábamos muy bien. Es al contrario, cuando los estudiantes aquí pagan, pues dicen, no, pues mi papi está pagando una lana para que yo estudie aquí, dame yo voy a echar la flojera, tú dame mi calificación, y no estudian y no se esfuerzan igual. A mí me ha parecido increíble, ha sido una experiencia realmente de abrir los ojos, pero me da muchísimo gusto que, pues sí, fue de miedo, a mí sí me dio mucho miedo estar en una huelga de 10 meses, pero ahora veo que súper valió la pena. pues sí, ¿qué te puedo decir, Ivette? Sí, ahí estuvimos, dándole todos los días a las brigadas, a los volanteos, y sirvió. Mucha gente puede seguir estudiando, como dices, Sí, decenas, si no es que centenas o tal vez millones de estudiantes después de esa huelga han podido tener sí, acceso a la sí. universidad, y bueno, pues sí, pues hay que Sí, ahora a mí me agradecer. toca, ahora me toca a ¿Eh? mí que mi hijo, ahora me toca a mí que mi hijo va a ir a la universidad en unos años, y pues yo digo, no, pues aquí se debieron haber salido a manifestar, a decir que no, y ahora nos están igual a nosotros con las pensiones, que nos quieren bajar la pensión. No, no, está dura la cosa. Estuve antes de la pandemia, del lockdown famoso, estábamos todos en huelga por pensiones, por horas de trabajo, porque quieren contratar a todo el mundo con contratos cortos, como tipo Walmart. Entonces, si te tienen en un contrato así de chiquito, pues no te quejas, aceptas cualquier condición de trabajo, salarios bajos y demás, ¿no? Entonces, cada vez quieren tener más académicos en contratos de 2, 3 añitos, y pues sí, había un movimiento que se empezaba a crear para defender, digamos, o sea, las condiciones laborales, y luego ya llegó la pandemia y pues se ha puesto muy fea la cosa porque a todo el mundo le han cargado más. Yo tengo la suerte que no, porque no estoy dando clases, pero a la gran mayoría les ha tocado muy difícil, mucho más trabajo. Sí, 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 pues sí, lamentablemente ha tenido consecuencias el COVID Sí, en contra bueno, de los progresos sociales. Aquí, por ejemplo, en la universidad también aumentan el presupuesto en la universidad, pero pues no vemos que haya bonos para los decenas de miles de profesores de asignatura que ganan muy poco y que son los que sostienen las clases en la UNAM, y que de sí, su salario pues tienen que pagar aplicaciones, internet, incluso tabletas, y bueno, de por sí andan pagando alrededor de 3,000 pesos por dar un curso en la UNAM, por abajo, por cierto, y pues yo creo que sí se debería de dar ahí unas ayudas a los profesores de asignatura. En fin, pues sí, sí, tienen esto del salarios. COVID la ha puesto más difícil, como dices, No, y sí, bueno, pues ahí tendremos que ver pero cómo sí, irle echando ganas y cómo ir saliendo. Y sí. redondeando lo que dijiste, pues gracias a ti y a todos los estudiantes que estuvimos en esa huelga, pues sí, sigue mucha gente pudiendo este,
estudiar en la UNAM, qué bueno, y esperemos que ya no hagan intentos de ese tipo y hay que estar solidarios y atentos. No, y sí, yo lo que aprendí es que sí, hay que organizarse y hay que defender nuestros derechos, no hay de otra. Pues sí, estamos totalmente de acuerdo, Ivette. Muy bien. Bueno, los dejo que ya estoy oyendo acá ruido, yo creo que ya me buscan para allá, es hora de cenar. Ok, bueno, pues entonces nos despedimos de Ivette, le damos las gracias por esta segunda charla, estamos entonces en comunicación con ella, posiblemente en algunas semanas nos avisa ella y podríamos hacer ahí algún mini cursito. Podemos ponerles una lista de reproducción aquí en los comentarios con los 2 videos que ha dado Ivette últimamente en el coloquio, junto con los otros 3 que habíamos grabado que mencionó en el Instituto de Física para que pudieran verlos y consultarlos. Perfecto. Bueno, pues, muy bien. ¿deseas Pues agregar algo gracias, más, Ivette? Y no, nada más, muchas gracias a todos. Es siempre un gusto enorme para mí tener algún contacto con mi tierra, aunque sea así. Pues aquí andas. Les mando un saludo a todos, a mis paisanos. Rifándote desde larga distancia. Sí. Y compartiendo tu conocimiento. Nos da mucho gusto y te agradecemos. Muchas gracias. No, muchas gracias a todos. Bueno, pues a todos los que están escuchando, vamos ya a finalizar la transmisión, no sin antes decirles que hoy en la tarde hay otra sesión del coloquio de orientación que va a tener que ver con geometría algebraica y los esquemas no son como los pintan. Una invitación a la geometría algebraica a cargo de Rogelio Pérez Buendía desde Mérida. Entonces los invitamos y nos despedimos de Ivette. Gracias. Hasta luego. Ivette. Y chao. Estamos en contacto, finalizamos esta transmisión.